Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos a un culto más de recepción del Día del Señor. Esta es la Iglesia de Dios y nos da mucho gusto recibirles y que juntos podamos tener este inicio del Día Santo, todos pensando y meditando en la palabra de Dios, también en este momento de paz, en el cual también nosotros buscamos para tener este regocijo espiritual. Voy a suplicarles, hermanos, que me acompañen a orar y pongamos en manos de Dios este inicio de culto como también el inicio de este día santo. Vamos a ponernos así en oración. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y eterno Padre, te damos gracias porque ha llegado tu día santo, en el cual es preparado para nosotros, para nuestro beneficio espiritual. Gracias, Señor, porque este día santo ha sido eterno y en el cual también nos sentimos fortalecidos por ti, por tu palabra y la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, sé con todos tus hijos y la fortaleza de tu Espíritu también nos guíe en toda verdad y en todo pensamiento santo, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos puesto este culto en las manos de Dios y vamos a iniciar con la lectura de la ley de Dios, la eterna ley de Dios, que usted sabe que ya está ubicada en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 para tener presente esta ley de Dios. Acompáñeme, por favor, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esa es la eterna ley de Dios, que pues lo más importante es llevarla en nuestra mente y en nuestros actos. Vamos a tener un canto especial en este día, importante para la fe, como ese testigo o testimonio que está escrito, que se llama Santa Biblia. Ese es el nombre del canto. Santa Biblia es para mí. Vamos a tener esta alabanza y así continuaremos en nuestro culto, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres inefable voz del Espíritu
Gracias a Dios por esta alabanza que hemos tenido y porque también nos recuerda la importancia que tiene la palabra de Dios o la Biblia, como le conocemos comúnmente, que es no otra cosa más que el testimonio de Dios escrito a través de sus siervos, como dice la palabra misma, siendo inspirada por el Espíritu de Dios. Aquí la tenemos presente. Gracias a Dios por ese estudio, por esta alabanza, hermanos. Ahora vamos a tener el estudio que está preparado para el día de hoy, el cual se titula El bautismo bíblico. Y vamos a meditar un poco sobre la doctrina del bautismo conforme a la palabra de Dios y las enseñanzas que están escritas dentro de la misma palabra de Dios. Así es que le voy a suplicar que me acompañe a abrir su Biblia, abriendo su Biblia en el libro de los Hebreos en el capítulo 9, verso 9 al 11, para ir introduciéndonos al tema. Así es que leeremos Hebreos 9 del 9 al 11, dice así: lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. La profundidad de la explicación que hace aquí el apóstol Pablo es muy importante, porque está hablando acerca del tiempo levítico, que tiene un tiempo y que ese tiempo está por terminar en cuanto a las ordenanzas, como dice, de viandas, bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. La parte de los lavamientos que hoy en particular vamos a tocar es un tema importante para el pueblo judío y lo fue muy importante en el tiempo levítico, y es el predecesor del bautismo, porque existían costumbres para lavamientos de las personas judías que creían que tenían que lavarse las manos antes de entrar a una casa, antes de comer, y lavarse los pies antes de entrar a una casa. Y parte de esas costumbres, pero principalmente esas costumbres también tenían que ver con los lavamientos del sumo pontífice antes de entrar al lugar santísimo. Así es que todos estos lavamientos tenían esas ordenanzas que fueron costumbres y de alguna forma conforman un bautismo, pero no completamente, porque va conforme la palabra de Dios va avanzando y el evangelio se va esclareciendo, también este significado va teniendo más importancia y más fuerza para que nosotros lo comprendamos. Vamos a leer ahora pues en el libro de Lucas, en el capítulo 11, leeremos desde el verso 37 al verso 39 lo siguiente, y dice así: y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús se sentó a la mesa. Y el fariseo, como vio, maravillóse que no se lavó antes de comer. Y el Señor les dijo: ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas el interior de vosotros está lleno de rapiña y maldad. Aquí está el claro ejemplo en el cual el pueblo judío, en particular este fariseo que invita al Señor Jesús, nota que el Señor Jesús no se lava las manos o no se lava antes de tomar los alimentos, lo cual era una parte de la costumbre del pueblo judío, y no nada más por el tema de salud, sino principalmente por agradecimiento a los alimentos que Dios les había dado, y parte de la costumbre del pueblo de Israel. Así es que en cuanto a esta presentación, o en este momento que estaba leyendo o que se está destacando en el libro de Lucas, está hablando precisamente de esas costumbres que tenía el pueblo de Israel para lavarse las manos o los pies, dependerá el tipo de ritual o las características que tiene en el momento de la costumbre, como es el caso de los alimentos. Seguramente, como también le he reprochado que los discípulos del maestro toman comida, toman unos granos, los frotan y se los comen sin lavarse las manos, lo observan también, y esa era costumbre que era mal vista, que no se cubriera o que no se cumpliera en el tiempo de los judíos.
pero tenían más que una connotación de salubridad o de salud o de limpieza, tenía más bien una costumbre que tenía más relación con la tradición. Vamos a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, verso 10, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Aquí la palabra de Dios explica en el libro del Éxodo de que el pueblo se tenía que limpiar y lavar antes de tener presencia delante de Dios. Y ese es parte del significado de la limpieza que va a existir a lo largo de las costumbres del pueblo de Israel para acercarse a Dios. Y el prototipo, o como sería el antecesor de la forma de comprender el lavamiento, va a ser la forma de comprender también nosotros la limpieza del bautismo y la limpieza del lavamiento, pero ya no nada más de la carne, como dice el Señor Jesucristo, sino del espíritu. Y esa es la parte importante de la doctrina acerca del bautismo dentro de la palabra de Dios. Este tipo de lavamiento era parte del Antiguo Testamento y también parte del Antiguo Pacto, y era importante, sí, porque Dios también lo había ordenado, pero el Señor Jesucristo en su explicación da más importancia al lavamiento, pero espiritual. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 4 y 5, y en lo que usted lo localiza, déme oportunidad de darle esta pequeña antecedente. Porque cuando Cristo Jesús, antes de que se presentara en su ministerio, hubo un predicador que se llamó Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, pariente del Señor Jesucristo, y él entonces estaba predicando y allanando el camino, como fue profetizado por el ángel a sus padres, porque sería un grande hombre en la predicación, y así es considerado. Y es considerado el último profeta antes de que el Señor Jesucristo se presentara. Ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 1, verso 4 y 5, y dice: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí el tema ya empieza a cambiar y ya empieza a evolucionar casi a la perfección del Señor Jesucristo. Porque aquí entonces Juan, dice: voz que clama en el desierto, aparejad el camino para el Señor, empieza a predicar. Una de las características importantes del bautismo de Juan era el arrepentimiento para remisión de pecados, porque les predicaba a los judíos diciéndole: arrepentíos, dice, generación de víboras, porque habían destruido la parte de la doctrina y se habían vuelto hacia los ídolos, y entonces buscaban y pedían a este pueblo que tuviese arrepentimiento. Entonces tanto Juan como el Señor Jesucristo van a tener las características de la predicación y de este bautismo que practicaba Juan acerca del arrepentimiento y perdón de los pecados, porque así lo habían marcado. Dice en el Mateo capítulo 3:2, dice así, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan era lo que predicaba, que el reino de Cristo Jesús ya había venido, ese reino de gracia que es lo que comprendemos, este momento y oportunidad de perdón, que es el tiempo que hoy estamos viviendo. Cuando dice la palabra de Dios que el reino de Cristo Jesús ya había llegado, es por esta predicación, que es la predicación del arrepentimiento, en el cual tanto usted como yo estamos todavía viviendo, y la humanidad en general, y tenemos esta oportunidad que es la predicación por el arrepentimiento. Ahora bien, vamos a ver más de las características que tenía este bautismo y la diferencia que existe con el bautismo que practicó el Señor Jesucristo, y vamos a entenderlo. Voy a explicarme así. Vamos a leer Lucas 3, capítulo 3, verso 3, y leeré luego del verso 15 al 17. Dice así la palabra de Dios en Lucas 3, 3. Y él vino y toda la tierra alrededor de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y estando, verso 15, y estando el pueblo esperando y pensando todos de que Juan en sus corazones y él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene el que es más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará en espíritu y fuego, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo a su alfolí, y la paja quemará el fuego que nunca se apaga. Aquí está hablando ya de las diferencias que existen entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo Jesús. Y aunque Cristo Jesús es bautizado por Juan, vamos a entender algún punto importante, porque dice: yo a la verdad los bautizo para arrepentimiento, mas el que viene, que es más grande que yo, dice Juan, él los bautizará por espíritu y fuego, que ese es el complemento que Juan no podía tener, porque él no tenía todavía la facultad de que ese espíritu descendiera. Y cuando Cristo Jesús es bautizado por Juan, y al subir de las aguas es escuchada aquella voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, y se vio aquella imagen en la cual parecía que el Espíritu Santo era como una paloma. Ahí está la diferencia del bautismo de Juan sobre Cristo Jesús, porque Cristo Jesús en ese momento es bautizado también por el Espíritu Santo. Entonces esta característica es muy importante, porque dice el verso 17: cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo y su alfolí, y la paja que quemará en el fuego que nunca se apaga. Y está hablando precisamente de la destrucción eterna de aquellos que son juntos entre el alfolí y la paja, y que esa paja es separada después, ya para el final de los tiempos, para ser destruida. Entonces esta es la parte importante y la diferencia que empieza a existir ya en el bautismo de Juan y con el bautismo del Señor Jesucristo. Y hablando acerca del bautismo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo profundiza un poco más para que nos quede más claro. Así es que les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 1 al 6, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte en él por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí el apóstol Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que el perdón de Cristo Jesús y el perdón de Dios sea mayor y nos perdone más. Dice: de ninguna manera. Dice: porque yo no comprendí. Dice: porque ahora los que somos muertos al pecado venimos a ser vivificados en Cristo Jesús. Y esta es la importancia de ella. Así es que comprendemos de que existe en el lavamiento, como parte de la costumbre judía, que no les era extraño el lavamiento, pero no cambiaba ni corregía esa limpieza, porque era una limpieza más que nada externa, y no era una limpieza espiritual. Después vino Juan a explicar este bautismo de arrepentimiento de los pecados, que así eran, y entonces venía ese arrepentimiento también lavando los cuerpos, o bajando a las aguas del bautismo, bajando como tal a ese río Jordán, ahí donde bautizaba Juan. Pero venido Cristo Jesús, este evangelio y este bautismo se hizo más profundo en cuanto a la forma de conceptualizarlo, porque ya no nada más era una remisión de pecados, sino que la exigencia del cambio de vida, la exigencia de cambios para no caer nuevamente en pecados, se daba, y entonces el Espíritu de Dios bajaba sobre este pueblo, como fue mostrado para Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice también en el capítulo 6, que dice que si somos bautizados en Cristo Jesús, somos también bautizados en su muerte, es decir, que también somos creyentes en la muerte de Cristo Jesús, en su sacrificio y en su doctrina, porque también dice: porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida.
Y esta es la parte importante del bautismo, que andemos en novedad de vida y no cambiemos ese pensamiento, ni sigamos haciendo los mismos actos de muerte o siendo siervos del pecado, como dice el apóstol Pablo, sino que tengamos ese cambio de actitud, ese cambio de vida radical que demanda de nosotros para que el pensamiento del bautismo sea mucho más profundo en nosotros. Como dice la palabra de Dios, el bautismo que tenemos nos salva, mas no limpia nuestra conciencia, porque es la demanda de una buena conciencia según la palabra de Dios. Así es que el bautismo requiere un esfuerzo de nosotros para cambiar de vida, y así como Cristo Jesús murió al pecado, también nosotros muramos a ese pecado para venir a ser siervos de justicia. Bueno, vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 3, versos 4 y 5, a comprender esta parte en la palabra de Dios que se va dando conforme a Cristo Jesús predica. Y en aquella noche, cuando Nicodemo lo busca y le dice: ¿cómo es posible que el hombre vuelva a nacer? Y le dice el Señor Jesucristo: pues tú, como siendo judío, no comprendes esto, porque se refiere precisamente al entendimiento de los lavamientos que tenía este pueblo en la antigüedad conforme a las costumbres levíticas. Ahora sí vamos a leer Juan del capítulo 3, verso 4 al 5, que dice así: dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que lo que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice: lo que no naciere del agua y del Espíritu, porque para ser parte del reino de Cristo Jesús es necesario tener y aceptar este bautismo, y finalmente ser bautizados no nada más por agua, sino por el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, que fue el mismo Espíritu que Cristo Jesús recibió. Y aquí pudiera haber algunas confusiones que tendremos que ir explicando paulatinamente, pero bueno, vamos a continuar para que no me brinque del pensamiento de esta explicación. Vamos a leer nuevamente en Romanos capítulo 6, versos 10 al 13, y ahí téngalo en su mente también y en su Biblia, para que comprendamos entonces de que el bautismo de Cristo Jesús quiere o representa un cambio de vida y un sacrificio del Señor Jesucristo, de Él hacia nosotros, para la remisión de pecados, y así aceptarlo. Pero tiene que estar en conciencia y en conforme a su palabra y a su predicación, porque ese bautismo se bautiza uno conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero vamos ahora sí a leer Romanos 6 del 10 al 13, dice así: porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad de que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezca en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros de Dios por instrumento de justicia. Así está la importancia del cambio que se requiere y que representa, porque dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Es decir, debe de haber la conciencia de un cambio completo para que el pecado sea erradicado de nosotros y luchar. Esto se va a lograr conforme la palabra de Dios vaya triunfando en nuestros corazones, pero también conforme este acto importante del bautismo, que no es otra cosa más que el sellar un pacto con Dios, con el Señor Jesucristo, y aceptarlo como su Salvador. Y esa es la parte importante, porque al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, hay que aceptar su doctrina, hay que aceptar sus enseñanzas y cambiar completamente nuestra forma de actuar y nuestra forma de proceder, porque la que teníamos anteriormente no sirve. Y lo que hoy demanda es esa conciencia de que las cosas se hagan plenamente, como dice el apóstol Pablo, en plena certeza de fe. Vamos a ir adelante, porque el poder de este bautismo no es un poder que
que ya por estar bautizados ya saldremos y ya cambió nuestra vida. El poder que da es el Espíritu Santo, el cual lo transforma y lo guía a la verdad, y usted debe de dejar que ese Espíritu de Dios lo vaya transformando y lo haga cambiar. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 8, verso 14 al 17, para que comprendamos más la diferencia que existe entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesucristo. Y a los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esta parte es sumamente importante para la comprensión de nuestra fe, la comprensión de la doctrina que profesamos. Porque el bautismo, si nada más es uno baja a las aguas y sube y finalmente son remitidos los pecados, pero no está completo, porque el bautismo que menciona Juan era diferente a este bautismo entre el Juan y entre el Señor Jesucristo, que es bautizado del Espíritu Santo, porque hasta que el Señor Jesucristo subió a las aguas, o subió de las aguas del río Jordán, para también recibir ese Espíritu Santo por parte del Padre. Bueno, también esta es la diferencia que existe entre ese bautismo, y aquí está muy claro, porque dice que habiendo recibido la palabra de Dios bien en Samaria, Pedro y Juan fueron para que recibieran el Espíritu Santo por medio de imposición de manos, para que entonces su bautismo fuera válido delante de Dios, para que fuera válido entonces en su fe y válido también en su propia vida. Y esta misma diferencia era la misma que explicaba Juan en su predicación en el río Jordán, y así les enseñó a sus apóstoles, aunque algunos de ellos no lo comprendieron. Pero finalmente esa diferencia que existe entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesucristo, la pequeña y grande diferencia es que estaba complementándose por un bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y esa enorme diferencia prevaleció en los apóstoles, como fue en el caso del apóstol Pablo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 5 la palabra de Dios, y dice así: Y aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díceles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, Jesús el Cristo. Y oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí está la diferencia, porque se vuelven a bautizar estos discípulos, y esta enseñanza nos va a dar una fuerte ejemplo de que debemos de seguir para comprender la palabra de Dios, porque a veces hay hermanos que comprenden que el bautismo es importante, pero como se bautizaron en otras sectas o en otros grupos que no es la iglesia de Dios, consideran que su bautismo es válido, y aún así pues no han considerado esa opción, porque dicen: yo ya hice pacto con Cristo Jesús. Y lo que nos está explicando la palabra de Dios es de que aun cuando fueron bautizados, no era exactamente, y el bautismo de Juan no se contraponía con el Señor Jesucristo. Estos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, el cual, como habíamos leído, conforme el apóstol Pablo nos enseña, va a tener las enseñanzas y la esperanza en la resurrección y toda la doctrina que Cristo Jesús predicaba. Y aun cuando el bautismo de Juan no era malo, no estaba completo, porque fue necesario que se bautizaran y recibieran el Espíritu Santo. Así es que esta es la parte importante en la creencia y en cuanto a este pensamiento, y algunas dudas que pudieran surgir de usted sobre este bautismo del Señor Jesucristo, porque el bautismo que conforme a la palabra de Dios es correcto es creer en Cristo Jesús, en el verdadero Cristo Jesús, en su verdadera doctrina y sus verdaderas enseñanzas,
Por lo tanto, el bautismo queda invalidado y queda finalmente, si hubiese existido, si existiera otro bautismo, queda invalidado porque no se bautizó creyendo en la palabra de Dios ni creyendo en los mandamientos que verdaderamente profesó nuestro Señor Jesucristo, como fue el día del sábado, en la esperanza de la resurrección, en no ir a la ida al cielo, porque el único que dice la palabra de Dios que subió al cielo es el mismo que descendió, que fue el Señor Jesucristo. Y entonces, si usted no está bautizado conforme a esa doctrina que predicó, vivió y explicó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, entonces su bautismo no puede ser válido, porque entonces tendría que considerar todas esas doctrinas que no son venidas de la palabra de Dios, para que usted reflexione y diga: me bauticé en Cristo Jesús, en su doctrina o en la doctrina que creyeron aquellas personas o que inventaron aquellas personas, que son seres humanos. Porque recuerde que el Señor Jesucristo, cuando predicaba y decía: en la predicación del ministerio que yo tengo, la doctrina que yo predico no es mi doctrina, decía el Señor Jesucristo, es la doctrina del Padre. Vamos a leer ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esa fue la diferencia entre el bautismo de Juan, que lo bautiza el Señor Jesucristo, pero que al emerger del agua, el Señor Jesucristo también es bautizado por el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios también menciona aquí que hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y aquí viene parte de la doctrina de la Iglesia de Dios, porque en realidad el que da esa voz es enviada por parte del Padre Eterno, porque lo que hoy conocemos de la doctrina y de la esperanza de la resurrección y del reino venidero es precisamente por medio de Cristo Jesús, porque no conocemos al Padre, no lo podríamos conocer porque nuestra naturaleza no lo permitiría hasta aquel momento de la resurrección, y que tengamos esa oportunidad de resucitar, podríamos ya estar preparados para estar junto al Padre. Mas ahora todo lo que conocemos es a través del Señor Jesucristo, cuando dice: me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, me conocéis a mí, conocéis al Padre, porque el Señor Jesucristo ha manifestado ese poder por medio de su predicación y por medio del poder que Dios le dio también en su forma humana. Vamos a tener también en la segunda parte del libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 17 y 18, parte de lo que estoy explicando. Dice así: porque había recibido Dios Padre honra y gloria, cuando una voz tal que le fue enviada de la magnífica gloria: este es el Hijo amado mío, en el cual me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Así es que esta voz, hermanos, es una voz enviada, no es de que se escuchó la palabra del Padre Eterno, sino que fue una voz enviada porque, insisto, porque hoy conocemos a Dios por medio de la manifestación de Cristo Jesús. Así es que el bautismo, conforme a lo que hemos comprendido, pues como dice el apóstol Pablo, que consistía en diversos lavamientos, va tomando un significado más importante para conforme a la llegada del Señor Jesucristo y su predicación. Y como dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa palabra es la que nos guía a toda verdad y la que nos va transformando, y ahora sí, para que lleguemos a un bautismo y seamos completamente santos y completamente cambiados y hagamos pacto con el Señor. Esa es la importancia de este bautismo bíblico. Espero haber aclarado sus dudas y también haber refrescado el pensamiento en la doctrina del bautismo y del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y paz a vosotros. Hay un precioso manantial, manantial
precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual, a cada cual, a cada cual, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. El malhechor se convirtió, se convirtió, se convirtió. El malhechor se convirtió pendiente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, y se lavó, y se lavó. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Oh, yo también mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser. Oh, yo también mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder, su gran poder, su gran poder. La gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Eterna fuente carmesí, carmesí, carmesí. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti, por siempre en ti, por siempre en ti. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, sí, rica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Hay un precioso manantial de sangre, Emanuel, dice este canto, y este ha sido la alabanza y el tema que hemos meditado el día de hoy. Así es que gracias a Dios, a aquellos hermanos que han decidido bautizarse y los que ya somos bautizados, hermanos, vivamos y gocemos en esta novedad de vida en la cual somos invitados por medio del Espíritu de Dios y el mensaje de Cristo Jesús y su sacrificio. Vamos a dar por terminado, por medio de esta oración, este culto y este estudio bíblico que hemos tenido el día de hoy, y después tendremos anuncios y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias por estos momentos de meditación y de estudio en tu palabra, la cual nos fortalece y nos ayuda y nos guía a toda verdad, como dice tu palabra. Así es que, Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de tener estos momentos de estudio y de conocer tu palabra, Señor nuestro. Gracias te doy por ello y por la entrada a tu día santo, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto, hermanos. Ahora los anuncios son los siguientes, como usted ya sabe, y ya fue anunciado el registro para asistir a la Cena del Señor, que va a ser este año el 14 de abril a las 6 de la tarde iniciará este hermoso culto, y si usted es miembro bautizado de la Iglesia de Dios, yo le invito a que participe con nosotros y se registre en la página de la iglesia, que es www.iglesiadediosjuda.com, y hay una opción que dice eventos. Ahí al final de la lista ahí deberá de encontrar este culto especial de Santa Cena, que yo le invito a que participe. También que lea cuidadosamente las recomendaciones que están escritas en ese momento para este culto, y Dios le bendiga, y si Dios le permite, nos lo permite a todos, tendremos este culto de Cena del Señor especial para la Iglesia de Dios. También estamos ya en las pláticas prebautismales, y si Dios lo permite, el próximo 26 de marzo vamos a tener culto especial de bautismos en el lugar que ya se ha escogido, que ha sido el mismo que ha sido varios años
allá en Itzmiquilpan, Hidalgo. Así es que si usted tiene interés de asistir a este culto especial de bautismos, localícenos o contáctenos para que le consideremos en la asistencia, y sobre todo si usted tiene la necesidad de transporte, pues también le invitamos a que participe con nosotros y nos vayamos juntos desde la Ciudad de México a aquel lugar, y de regreso ese será el servicio del transporte que tendremos. Y por lo demás, el programa de Santa Cena sigue avanzando, hermanos, y yo le espero mañana, el día santo, ya en la parte clara, para que estemos participando del culto a las 11:30 y a las 5 de la tarde, y todas las actividades que tenemos, incluyendo la escuela sabática. No tengo más que agradecerle a Dios y a usted por estar aquí, y que el Señor nos siga bendiciendo a todos, y que el conocimiento de su palabra nos fortalezca a todos también. Así sea, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros.